Un saludo cordial nuevamente. Bienvenidos a esta clase, la clase número 8 de Derecho Constitucional de Pablo del Misaki para el curso prefacultativo de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Tenemos una presentación, así que de manera directa nos vamos a ir a la misma. Bien, estamos en el tema número 8, así que vamos a proseguir con nuestra presentación. Tenemos el tema número 8 referido al libro de Pablo del Misaki Peredo, Derecho Constitucional, que no olviden, es el libro oficial de nuestra asignatura. Comenzamos diciendo que las atribuciones del Poder Ejecutivo, que son las que señala el capítulo 13 de nuestro libro, en el artículo 172 de la Constitución enumera las que llama atribuciones del presidente del Estado, que en realidad son las atribuciones del órgano ejecutivo, señala del Misaki. Pues ya hemos visto que lo que ejerce el presidente es conjuntamente los ministros del Estado, así señala el artículo 185, y no solo aquel. Además, al analizar dichas atribuciones, veremos que las mismas son canalizadas a través de los ministerios de Estado. Ya hemos dicho que básicamente el Poder Ejecutivo tiene dos clases de atribuciones, políticas o de gobierno y administrativas. La actividad ejecutiva de gobierno es eminentemente política, como lo es su contralor, su responsabilidad reservados al Congreso, potestad parlamentaria y reglamentaria. El artículo 172 empieza atribuyendo al presidente del Estado, en el inciso 1, la labor de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso es lo que señala el artículo 172 de la Constitución. La potestad reglamentaria es de dos clases, además, ¿no? Puede reglamentar de dos clases, de manera reglada y de manera discrecional. Proseguimos con el capítulo 13. La primera se encuadra necesariamente en leyes, normas específicas sobre determinadas materias, es decir, que hay formas de reglamentar sobre materias específicas y en determinadas materias a las que el poder administrador debe ceñirse. A la segunda recurre el Estado cuando no hay disposición expresa sobre el asunto de reglamentar, lo que ocurre no pocas veces si tenemos en cuenta la amplitud, complejidad del trabajo de la administración y el hecho de que la legislación administrativa en Bolivia es escasa y deficiente, pues faltan leyes orgánicas y básicas para su funcionamiento. Eso quiere decir que existen mecanismos procesales por los cuales se va a proceder de manera de la administración del aparato estatal. El aparato estatal se maneja de manera reglada, regulada a través de estos mecanismos. Y en consecuencia, la potestad discrecional no implica que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar a su arbitrio, sino que debe ajustarse siempre al marco trazado por el orden jurídico nacional, es decir, por la Constitución. Existe la teoría constitucional y administrativa, una delimitación clara entre las leyes y reglamentos. ¿Cuáles son las leyes y cuáles son los reglamentos? Eso se ve en teoría constitucional y en teoría administrativa, o sea, entre las competencias del legislativo y del ejecutivo. Proseguimos con el capítulo 13 aún. Las leyes son normas que crean, modifican o definen derechos y obligaciones, que crean órganos, empresas, establecimientos e instituciones del orden jurídico público, es decir, que tienen sustancia propia, autónoma, independiente y su reglamentación. Reglamentos no son leyes, los reglamentos son las normas accesorias, adjetivas, que tienen por objeto una mejor comprensión y aplicación de la ley en cuanto al modo, forma, término y condiciones, detalles en los que puede detectarse el legislador o por razones de tiempo, de espacio y de técnica administrativa. Eso tenemos que tener en cuenta de manera constante. En cuanto a los nombramientos, el presidente debe designar a los ministros del Estado. Es atribución exclusiva del presidente, es el único que puede designar a los ministros de Estado
respetando el carácter de plurinacionalidad y la equidad de género en la composición del gabinete. Lo que quiere decir es que eh, cuando se configura el gabinete, tiene que haber composición plurinacional y tiene también que existir participación de género. Eso establece la Constitución Política del Estado. La institución ministerial, ¿a qué se refieren los ministros? Los ministros de Estado son parte del órgano ejecutivo, que como jefes de las grandes ramas de la administración pública trabajan, dependen directamente del presidente del Estado o del jefe del Poder Ejecutivo. Este cargo recibe distintas denominaciones según los países. Ministros en Bolivia y en muchos otros, ministros de gobierno, en Costa Rica, secretarios de Estados, en Estados Unidos, secretarios de despacho en México. Como integrantes del Poder Ejecutivo, cumplen funciones políticas y administrativas, ya mencionadas en temas precedentes, que le son un triple carácter. Los ministros son consejeros del presidente o jefes del Ejecutivo, son jefes de la administración pública en sus respectivas materias y al mismo tiempo nexos entre la administración y la opinión pública por otra. Proseguimos con el capítulo 14. La palabra cabinet, de donde deriva el gabinete, significaba originalmente una sala pequeña, donde se reunía el Consejo Secreto de Estado. Ahí donde estaban los que son ministros, los que son secretarios, los que definían la política pública, el Consejo Secreto de Estado, que era un grupo reducido por extensión, se llamó después Consejo de Gabinete, y a este grupo así se ha ido incorporando el término en el derecho constitucional, hoy conocido como Consejo de Gabinete o Gabinete Ministerial. El gobierno parlamentario aparece en Inglaterra al establecerse una relación directa entre el gobierno y el parlamento, que se vuelve interdependiente. Esto ocurrió en la Revolución de 1688, cuando el nuevo rey Guillermo III de Orange debió integrar a su gabinete con miembros del partido que había llevado al trono. Obviamente que el partido que le ha llevado al trono tendría que estar compartiendo ese gabinete. Durante el siglo XVIII no se consolidó, empero, la dependencia institucional del gabinete respecto al Parlamento. El sistema premier, por el cual es llamado a formar el gobierno el jefe de la mayoría parlamentaria, fue formulado en 1803 por Pitt. Pitt era un primer ministro británico. En el siglo XIX se instituyó la renuncia del gabinete, que recibe una censura, es decir, que cuando se le censura al gabinete, como tenemos actualmente en Bolivia, si el gabinete es censurado en una interpelación parlamentaria, entonces tiene que procederse a la renuncia. Proseguimos con el capítulo 14. Carl Schmitt distingue las distintas clases de sistema presidencial parlamentario cuando un hombre encarna la unidad política, como en Francia, desde la Constitución de 1958. El sistema parlamentario estricto, cuando la mayoría parlamentaria tiene la dirección política del gobierno a través de los ministros. El jefe de Estado puede ser un presidente de la República, elegido generalmente por el Parlamento en forma indirecta. Es decir, que el primer ministro o el jefe de Estado se lo elige de manera indirecta. ¿Por qué? Porque lo que se elige son diputados. O por un monarca hereditario, en ese caso son nombrados por el rey o emperador. Desempeña un papel representativo y no ejecutivo. Así como el sistema parlamentario se originó en Inglaterra, el presidencial nació en la Constitución norteamericana de 1787, que establece una separación más clara de los órganos y dota de mayor independencia al Ejecutivo. En 1787 no había experimentado aún la compleja evolución de gobierno parlamentario de Inglaterra, es decir, que aún estaba en los albores del desarrollo del gobierno parlamentario británico. Capítulo 15. Ministros de Estado. Según el artículo 172.22 de la Constitución Política del Estado, el presidente del Estado nombra a los ministros.
el nombramiento se hace efectivamente por decreto presidencial en todos los casos, pero la renovación ocurre en la práctica por renuncias individuales o colectivas de los ministros que presentan al presidente para que dejarle en libertad de escoger a sus colaboradores, como dice la fórmula generalmente adoptada cuando sobreviene una crisis de gabinete por razones políticas, administrativas u otras. Se afirma reiteradamente que la elección, nombramiento y remoción de los ministros es facultad privativa del presidente de la República, pero en los hechos la voluntad presidencial hállase condicionada en esa materia por varios factores de orden político. Obviamente, los factores de orden político son los que configuran el gabinete ministerial, o económico, o social también, cuando existe esta posibilidad de que el presidente nombre de estos factores a su cuerpo que le va a acompañar en calidad de ministros. En cuanto a la suplencia en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento de los ministros, la ley 3351 en su artículo 2, parágrafo segundo, dispone que el presidente mediante decreto presidencial encargará la suplencia a uno de los ministros. Eso implica que cuando hay suplencia de los ministros, entonces uno de ellos se encargará momentáneamente del despacho del ministro que se encuentre impedido por enfermedad, por viaje, por licencia, por ausencia, por cualquier motivo. Licencia. Ya hemos visto que las funciones del Poder Ejecutivo se dividen en dos grandes ramas, políticas y administrativas, como colaboradores directos del presidente de la República y jefes de sus respectivos despachos. Los ministros cumplen un papel eminentemente político al elaborar y aplicar sus líneas maestras de programas de gobierno y al actuar como nexos entre el órgano ejecutivo y el legislativo, y ante aquel y el pueblo a través de sus diferentes instituciones. Vale decir que son nexos de la administración pública, por los cuales los ministros de Estado actúan en nombre del presidente del Estado, en este caso, dice de Misaki, del presidente de la República. El órgano ejecutivo se expresa y trabaja a través del conjunto de sus representantes, es decir, del presidente con los ministros. Este conjunto forma el Consejo de Ministros, o gabinete, del que habíamos hablado anteriormente, como se lo conoce y que se ocupa de los asuntos de gobierno en sentido general. Los ministros son responsables solidariamente de las decisiones que adopten el Consejo de Gabinete, según el artículo 165, parágrafo tercero de la Constitución Política del Estado. El órgano ejecutivo se expresa y trabaja a través del conjunto de sus representantes, es decir, del presidente con sus ministros. Este conjunto forma el Consejo de Ministros o Gabinete, habíamos visto. Los ministros son responsables solidariamente por las decisiones que adoptan el Consejo de Gabinete. Capítulo 15. Responsabilidad. Ya sabemos que una de las características del orden jurídico de la democracia es la responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas. A diferencia de lo que ocurría en el orden jurídico de la monarquía, antiguo régimen, en que no existía tal responsabilidad. Tratándose de ministros, la Constitución es clara. El artículo 175.2 establece dicha responsabilidad. Esta responsabilidad es de dos clases. Inciso A, responsabilidad parlamentaria, que es la responsabilidad que corresponde a toda forma individual o colectiva por la política ejecutada en todos los respectivos despachos sobre asuntos de interés nacional o regional. Inciso B, responsabilidad jurídica, política, que es la que resulta de los delitos cometidos por los ministros en el ejercicio de sus funciones. Así señala el artículo 1 de la ley 2445, que da lugar a que en derecho se llama juicio político o juicio de responsabilidades. Capítulo 16. Organización territorial del Estado. Los artículos 1 de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomía y Descentralización tienen el mismo texto. Bolivia se constituye en un Estado
único, unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. A partir de este concepto, la tercera parte de la Constitución Política del Estado, con 8 capítulos, artículo 269 e incluso al artículo 305, se ocupa de la organización territorial del Estado, que divide en departamentos, municipios, regiones, territorio indígena, originario, campesinos. Los principios que rigen la organización territorial son, entre otros, la unidad, solidaridad, equidad, autogobierno, igualdad, subsidiariedad, coordinación, participación y de control social. Proseguimos con el capítulo 16. La autonomía consiste en la elección directa de autoridades. La creación, recaudación y administración de recursos económicos, la planificación, programación y ejecución de sus políticas económico-financieras, el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentaria y fiscalizadora. La autonomía indígena originario campesina ejercerán su propia jurisdicción en el marco de la Constitución y de las leyes. Eso señalan los artículos 272 de la Constitución Política del Estado y 9 de la Ley Marco de Autonomía y de Descentralización. Autonomías departamentales están formuladas por una asamblea departamental. Vaya nomás. Por una asamblea departamental, deliberativa, legisladora, fiscalizadora, cuyos miembros son elegidos. Vamos a proseguir la grabación, queridos amigos. Son elegidos por voto universal, directo, libre, por asambleístas que eligen las naciones y pueblo indígena originario campesinos. De manera directa, libre, por asambleístas y de acuerdo a sus propias normas y procedimientos. El Estatuto Autonómico Departamental definirá el número de asambleístas según criterios de territorio, población, equidad de género, que son conceptos que se deben viabilizar en estos casos. Continuamos con el capítulo 16. El artículo 19 de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización define la región como un espacio territorial continuo formado por varios municipios o provincias, con rasgos culturales comunes que no trascienden los límites del departamento y cuyo objeto es optimizar la planificación y la gestión pública para el desarrollo integral. Excepcionalmente podrá formarse una región con una sola provincia que reúna las condiciones necesarias. En las conurbaciones con más de 500,000 habitantes podrán formarse regiones metropolitanas. Eso señala el artículo 280 de la Constitución Política del Estado. Las autonomías municipales constan de un consejo municipal, deliberante, legislador, fiscalizador, en el ámbito de sus competencias, y de un órgano ejecutivo presidido por el alcalde, de acuerdo al artículo 283 de la Constitución Política del Estado. Los concejales serán elegidos por sufragio universal, de acuerdo a lo que se determina por la ley y la Carta Orgánica de Municipalidades. Proseguimos. Capítulo 17. El órgano judicial. El Poder Judicial es el encargado de la administración de justicia y de aplicar la ley. La palabra justicia deriva de la voz latina jus, que designaba el derecho elaborado por los hombres, distinto al fas, que era el derecho sagrado o divino. La función judicial o administración de justicia se desarrolla básicamente en dos etapas. 1. El juez o tribunal identifica el acto antijurídico según norma establecida como con anterioridad de lo que sanciona o de lo que se aplica. 2. Ordena la sanción estipulada en dicha norma respecto a la Constitución. Se dice que el Poder Ejecutivo es un guardián, el Poder Judicial es un guardián, porque en cada caso en que es llamado a hacerlo, debe aplicarla con preferencia a las leyes y esta con preferencia a cualquier otras resoluciones. Según Cabanelas, que cita Termisaki,
La justicia es un ideal difícil de concretar en los hechos, pues aunque justicia y derecho debieran ser sinónimos, no lo son. En la realidad, porque a veces las motivaciones del ambiente apartan a la justicia del derecho. Proseguimos con el capítulo 17. La Constitución de 1826 creó la Corte Suprema de Justicia, que se instaló en Sucre el 16 de julio de 1826, bajo la presidencia de don Manuel María Urcullu. La justicia era un apéndice de la administración que nombraba, removía y discrecionalmente a los magistrados. Por ley de 17 de septiembre de 1855, muchos años después, se nombró por primera vez en forma constitucional a los ministros de la Corte Suprema. Independencia. El artículo 178 de la Constitución declara que la justicia se basa, entre otros principios, en el que la independencia se organiza con la carrera judicial y la autonomía presupuestaria del órgano judicial. Este concepto responde a los principios de separación de poderes e igualdad ante la ley, garantizando la imparcialidad y objetividad de la justicia, que la pone a cubierto de intromisiones y de presiones de otros poderes y de personas ajenas a la misma. Proseguimos con el capítulo 17. La independencia de los jueces es un ideal tan antiguo como la institución. En una obra publicada en Francia en 1795 bajo el título de Exposición de Principios Fundamentales de la Monarquía Francesa, se lee que una parte del deber de los jueces consiste en resistir a la voluntad del soberano cuando se extravía, y que los magistrados no deben dejarse intimidar con la cólera pasajera de los soberanos, ni por el temor de caer en desgracias, sino de tener siempre presente el juramento de obedecer a las ordenanzas, que son los verdaderos mandatos de las leyes. Ellos entendían por ordenanzas a los mismos conceptos de las leyes, y a las leyes emanaban de los reyes en esa antigüedad. La independencia de los jueces aparece como precepto constitucional solo a partir de 1938 en Bolivia. Hasta ese momento no existía el concepto de independencia judicial. La autonomía económica, vale decir, del manejo económico y financiero del Poder Judicial en Bolivia, recién se incluyó en la Constitución de 1967. Y la independencia supone que los jueces son inamovibles, lo que quiere decir que los jueces forman parte de la carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial? La carrera judicial es aquel conjunto de procedimientos y pasos por los cuales las autoridades judiciales pasan a ser tales, es decir, son investidas como jueces, desde el momento de la convocatoria, desde el momento de cumplir ciertos requisitos, desde el momento de constituir todos los elementos para ser miembros de la carrera judicial. Ahí que irán ascendiendo de jueces a vocales y posteriormente a magistrados, si es que el caso se diere. La carrera judicial significa esa estabilidad y por tanto es base o garantía de la independencia del órgano judicial. Capítulo 18. El Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Supremo de Justicia. Son diversas e importantes las atribuciones que, como cabeza de poder judicial, corresponden al Tribunal Supremo de Justicia, según la Constitución y la ley del órgano judicial. Recurso de casación o nulidad, artículo 184 de la Constitución. Esa es una de las atribuciones más importantes, porque le corresponde de conocer de esos recursos. Este recurso, señala Pablo Dermisaki, es el recurso directo, es el recurso de casación o nulidad, procede en el fondo y en la forma, en los casos señalados expresamente por los artículos 253 a 254 del procedimiento civil, y puede dar lugar a 4 clases de resoluciones. ¿Cuáles son las 4 clases de resoluciones a las que da lugar? 1.
se lo declara improcedente cuando es interpuesto fuera de término y cuando no se apeló, pudiendo haberlo hecho. Es decir, que pudiendo apelar, no se interpuso el recurso de apelación, o si se lo hizo fue fuera de plazo. Infundado, cuando el tribunal encuentre no haber sido violada ninguna ley o leyes acusadas, porque en el recurso se dirá, estas leyes han sido acusadas por el auto de vista, y el auto supremo, que es el que resuelve, el Tribunal Supremo dirá, no se ha violado ninguna norma, se declara infundado al recurso de nulidad o casación. Fundado, cuando la ley o leyes acusadas que han sido efectivamente infringidas lo son, y en estos casos fallará en lo principal del litigio, otorgará el derecho a quien pide o lo negará a la otra parte. El artículo 273 del procedimiento civil señala eso. El artículo, más bien, 4, de anulación. La cuarta forma es de pronunciamiento del auto supremo de los recursos de nulidad o casación, es de anulación. Cuando encuentre efectivamente vicios de forma en el procedimiento, caso en el cual se anula el proceso hasta el vicio más antiguo, o se anula llanamente todo el proceso porque existirían vicios tan profundos que llevarían a la nulidad de obrados al haber sido tramitado contra el procedimiento, contra toda norma. Proseguimos, capítulo 18. Juicios de responsabilidad. Según el artículo 4, el artículo 184, el Tribunal Supremo de Justicia debe fallar en única instancia en los juicios de responsabilidad contra el presidente y vicepresidente del Estado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, a requerimiento del fiscal general del Estado, previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ALP significa Asamblea Legislativa Plurinacional. Ello conlleva a que estos juicios de responsabilidad pues tienen que ser tramitados en contra de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y contra el presidente y vicepresidente del Estado por delitos cometidos previa acusación que efectúe el fiscal general del Estado, como si fuera un fiscal de materia. El fiscal general del Estado efectúa la acusación y la fundamentación. En el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, su funcionamiento es el siguiente: composición y requisitos, sede y periodo. Está conformado por 7 magistrados titulares y 7 suplentes, que trabajan en 3 salas, son elegidos por el voto popular en circunscripción nacional y ejercen sus funciones durante 6 años en la capital del Estado. La capital del Estado, todos sabemos que es la ciudad de Sucre. Deben tener cuando menos 35 años de edad, título de abogado en provisión nacional, además que deben contar con especialización y experiencia por más o por lo menos de 8 años en derecho constitucional, derecho administrativo o de derechos humanos. De esa manera se habilitan a ser candidatos para ocupar la importante cartera de ser magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional con sede en la ciudad de Sucre y además cumpliendo sus funciones por un periodo de 6 años. Su mandato es importante, su mandato señala que debe ser de esa manera y en consecuencia tendrá por finalidad el control de la constitucionalidad de todas las leyes, ejerciendo el principio de primacía de la Constitución política del Estado, por el cual la norma suprema se aplica de manera preferente al resto de la normativa. Eso quiere decir primacía y se encuentra señalada en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Por una parte, entonces, velarán los magistrados como Tribunal Constitucional porque se vele por la primacía de la Constitución. Esa es la labor principal respecto a las leyes. Ninguna ley puede contravenir, contraponer o controvertir lo que está claramente establecido por la Constitución Política del Estado. En consecuencia, todas las leyes guardan subordinación a la Constitución y por eso la Constitución tiene carácter de primacía. Además, otra de las funciones del Tribunal Constitucional radica en el control de garantistas, quiere decir en el control de derechos y garantías que les corresponden a las personas, a los habitantes de Bolivia, por los cuales los habitantes de Bolivia estamos, mediante la Constitución, gozamos de un conjunto de derechos y garantías. ¿Cuáles son estos derechos y garantías?
los derechos que consagra la norma suprema, el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad personal, todos los establecidos por la Constitución Política del Estado y de los cuales el Tribunal Constitucional tiene que encargarse también por velar por los mismos y por su aplicación. Y ahí que la otra función del Tribunal Constitucional, además de ser el tribunal que vele por la primacía de la Constitución, es de ser de un tribunal que se encargue del control y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales. Capítulo 18, inconstitucionalidad. ¿A qué se refiere la inconstitucionalidad? La inconstitucionalidad debe conocerse y resolver en única instancia los asuntos de puro derecho sobre los que la inconstitucionalidad exista en cuanto a las leyes, decretos, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y cualquier género de ordenanzas y de resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto y remedial, solo podrá interponerla el presidente del Estado, cualquier senador o diputado, legisladores y máximos ejecutivos de las entidades territoriales autónomas. Esta atribución fue señalada a la Corte Suprema de Justicia, es decir, se le ha atribuido a la Corte Suprema de Justicia por primera vez en la Constitución de 1861, que se inspiró en la de Estados Unidos de América, que quiere decir que en Bolivia se estableció el control de constitucionalidad para vigilar la primacía de la Constitución. En la Constitución de 1861 era del general Achá, recordemos, y se le encomendó a la Corte Suprema para que ejerza estas funciones. Se inspiró en el modelo de los Estados Unidos de América, en que la Suprema Corte de Justicia Federal es la que se encarga por velar de la constitucionalidad de las leyes y de declarar la inconstitucionalidad de las leyes que fueren contrarias a la Constitución Política del Estado. Para que la demanda proceda, señala Dermisaki, en casos concretos, deben concurrir las siguientes circunstancias. 1, que haya una persona determinada titular del derecho específico lesionado por una norma originaria o secundaria, quiere decir que hay una persona a quien le esté afectando una ley, una norma, una ley o un decreto que es una norma secundaria que sea o se presuma contraria a la Constitución, para que esa ley se la someta al control de constitucionalidad. Se le dirá al Tribunal Constitucional: esta ley es inconstitucional por estos motivos. O también se dirá: este decreto, norma derivada, o secundaria, es inconstitucional por estos motivos. Contradice a tales artículos de la Constitución. El segundo requisito es que el derecho lesionado esté claramente protegido por la Constitución. Quiere decir que no puede haber inconstitucionalidad si es que ese derecho no se encuentra establecido por la Constitución. Solo lo que la Constitución Política del Estado tutela expresamente en todos sus articulados y que existe una ley que le contraponga, solo en esos casos puede determinarse la inconstitucionalidad de las leyes. Con ello concluimos la presente clase número 8 y en el capítulo 18 de la segunda parte del libro de Pablo Dermisaki Peredo.